Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Sermón del Monte. Y el tema que vamos a abordar lo he titulado Confiando en medio de la adversidad. Hermanos, hay muchas situaciones en las que nosotros vivimos cotidianamente, en los que quieramos o no nos vamos a ver envueltos en una situación difícil, que va a producir en nosotros angustia, preocupación, temor, tristeza, desánimo. Y en medio de esa situación, el Señor quiere hablarnos de que nosotros debemos de confiar en Él. De hecho, yo creo que desde el viernes, la enseñanza de las 10 de la mañana y el Señor ha ido preparando precisamente el camino porque va a esa dirección, ¿no? El hecho de que nosotros sepamos que en medio de la adversidad no debemos temer. Dice ahí Mateo capítulo 6, verso 24, en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, 24, Nueva Traducción Viviente. Dice así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida y suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, hermanos, la semana pasada estudiamos el verso 24, pero quiero que veamos cómo hay una transición entre el verso 24 y el verso 25, y esta transición se ve en la palabra o en la frase del verso 28 que dice por eso. En la Reina Valera dice por lo tanto. O sea, ese por lo tanto es una frase que está conectando lo que se acaba de decir con lo que va a decir a continuación. El texto está hablando de la relación que existe entre amo y esclavo, pero hay un cambio de ideas. Siempre sigue hablando relación esclavo-amo, pero hay un cambio de ideas. El verso 24 se refiere a nuestra responsabilidad como esclavos, pero el verso 25 se refiere a la responsabilidad del amo. Entonces, esa es la idea que vamos a desarrollar. Quiero comenzar mencionando que nadie puede servir a dos amos, algo que habíamos dicho la semana pasada. En pocas palabras, nadie puede servir como esclavo a dos señores. Y algo de lo que nosotros debemos estar conscientes es de que el hombre no deja de ser esclavo. La diferencia es de quién eres esclavo, pero al final seguimos siendo esclavos. O eres esclavo de ti mismo, de tus concupiscencias, del pecado, o somos esclavos de Dios, pero el hombre no es libre en ese sentido, somos esclavos de alguien. Es como cuando adoramos. Nosotros no solamente, el hombre, en este caso nosotros como creyentes, no es que adoremos solamente a Dios y solamente exista una adoración. También está la adoración a uno mismo y a las cosas que ama, lo que estudiamos acerca del tesoro. Donde está tu corazón, está tu tesoro, o sea, está el centro de tu adoración. Pero el hombre nunca deja de adorar. Adora una cosa, una persona, se adora a sí mismo o adoramos al Dios verdadero, pero nunca dejamos de adorar. Ahora, desde el punto de vista de la cultura del primer siglo, la esclavitud sirvió como una ilustración apropiada que existe entre el creyente con Cristo. Es esa ilustración que nos ayuda a entender en qué relación hemos entrado como cristianos. Miren, esto es importante para nosotros porque muchos cristianos vienen a la iglesia o asisten a una iglesia en cualquier parte del mundo, pero hay muchas cosas que son fundamentales que debemos de conocer y no las conocen. Por ejemplo, eres salvo y de qué eres salvo, no saben de qué son salvos. ¿Por qué Cristo murió? No, pues no, hay una media respuesta. Y en este caso, oye, no se da cuenta en la relación que muchas veces entramos. ¿En qué relación estás con Cristo? Pues no, nada más me salvó, Él es mi Salvador. O sea, viene un concepto donde nosotros venimos con el Señor y solamente estamos así como la responsabilidad de Dios. Dios me salvó, Dios me debe de hacer esto, Dios me debe de cumplir, Dios me debe aquello. Y no nos damos cuenta que hemos entrado en una relación de esclavo-amo, donde estudiábamos que nosotros perdimos todo derecho porque ahora entramos a esta relación con Él. Entonces sí es importante que nosotros consideremos eso porque la ley romana consideraba a los esclavos como propiedad en control absoluto de un dueño.
Y si esta relación ha sido tomada para ilustrar nuestra relación con Cristo, quiere decir que ya no tenemos tiempo libre. Algo que estudiábamos la semana pasada, muchas veces nosotros en el ámbito actual, pues tienes tu trabajo 8 horas, 10 horas, ¿no? Haces un poquito más y todo lo demás dices, ahora sí, ese tiempo va a ser para mí. Pero cuando venimos a Cristo no tenemos tiempo libre. Todo nuestro tiempo es para Él. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Él. Esto implica que ser esclavo no significa solamente pertenecer a otra persona, o sea, en este caso a Cristo, sino también implica estar disponible a obedecerlo de todas maneras, o sea, de todas formas, obedecerlo en todo momento. Es por eso que esta ilustración que se toma del contexto en el que vivía el Imperio Romano nos ilustra cuál es la relación en la que hemos entrado. Eres un esclavo. Yo sé que para muchos resulta como fuerte, así como pues algo difícil de digerir, porque en nuestra cultura la esclavitud pues ya quedó abolida, ¿no? Se expone mundialmente, pues ciertamente hay lugares donde puede haber esclavitud, pero para nosotros es algo que es inhumano. Pero la Biblia dice que nosotros somos esclavos de Dios. De hecho, en la Biblia, cuando vemos la palabra siervo, en realidad es la palabra doulos en el griego, que significa esclavo. Ahora, hay muchas ideas por las cuales no se tradujo como esclavo, sino como siervo. Y una de ellas es de que aparentemente cuando se empezó a hacer la impresión de la Biblia y la traducción, en ese sentido estaba emergiendo o estaba viéndose ya mal lo que era la esclavitud de humanos de África, donde estaban llevando muchos esclavos. Entonces, como querían de alguna manera, era algo ya que la sociedad lo estaba viendo como negativo. Y venía la traducción, entonces dijeron, no, mejor no pongámosle esclavo, porque era un golpe, ¿no? En ese momento cultural en el que se estaba viviendo. Entonces prefirieron poner la palabra siervo. Pero en realidad la palabra siervo no define lo que es la relación entre nosotros y Cristo. Nosotros somos esclavos. Un siervo puede ser libre en el sentido de trabajar su tiempo, que le ha enfocado a su oficio y después tiene la libertad de hacer lo que quiere, y un esclavo no. Un esclavo no le dedica tiempo libre, bueno, un esclavo sí, no le dedica su tiempo libre al Señor. Un esclavo no está ahí, sabes que hoy me sobra este tiempo y si tengo espacio, hoy asisto. No, un esclavo está ahí con el Señor constantemente. Entonces sí hay una diferencia en la cual es muy importante notar. Porque si no consideramos esta relación que existe con sus parámetros, el texto que estamos estudiando no va a tener ningún significado para nosotros como lo fue para los discípulos de Jesús, porque cuando el Señor les estaba diciendo eso, ellos entendieron perfectamente lo que el Señor les estaba hablando. O sea, no puedes servir a dos señores, no puedes tener una lealtad dividida, o me sirves a mí o le sirves a cualquier otra cosa, porque hemos dicho que el verso, desde que comenzamos a estudiar esta porción, el Señor dice que no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no? Y la palabra tesoros dijimos que no necesariamente tiene que ver con dinero, porque un tesoro puede ser cualquier cosa. El Señor toma las riquezas como ejemplo, pero ahora vamos a ver que usa la misma situación. Dice, no tengan miedo. ¿Por qué? ¿Qué comeremos o qué beberemos? Fíjense nada más, ahorita va a tener sentido esta palabra, el no tener miedo, porque como hace rato indicaba, del verso 24 al verso 25 existe una transición, un cambio de ideas con relación a esclavo-amo. El verso 24, por ejemplo, dice, vamos a leer verso 24 ahí otra vez en la traducción, nueva traducción viviente, Mateo 6. Vean cómo está hablando de la misma relación, pero hay una responsabilidad acerca del esclavo. Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. ¿De qué está hablando? De lealtad. O sea, tú no puedes ser leal a dos cosas. Entonces lo que el Señor le está diciendo, nos está comunicando, es que como esclavos necesitamos ofrecer lealtad a un solo amo. Y la situación es que hay muchas cosas en el mundo que llaman nuestra atención y que quieren sacarnos de esa relación de lealtad a Dios. Y muchos han sucumbido ante esta situación. De hecho, en la parábola del sembrador, ahí en Lucas, cuando dice que
muchos caminaban con el Señor, pero los afanes de este mundo entran y apartan la semilla y se acaban apartando. Y esa palabra apartar viene de un término que es apostasía. O sea, estaban en el camino del Señor, pero en un momento dado se terminaron apartando porque en su corazón empezó a ver otra cosa que desplazó al Señor en un segundo lugar. Y es lo que Dios nos está mostrando. Nuestra lealtad tiene que ser al Señor. Esa es la idea de que no debemos de servir a dos esclavos. O sea, que corresponde a nuestras obligaciones como esclavos, leales a Dios, lealtad no dividida. Pero observen el verso 25, la transición. Por tanto, o por eso les digo que no se preocupen por la vida. Ahora, ¿qué relación tiene esto? O sea, ¿por qué él está diciendo? Fíjense, él está diciendo, no puedes tener una lealtad dividida. Si tú me quieres servir, me tienes que seguir como esclavo. Y si tú me sigues como esclavo, entonces no tienes por qué preocuparte de la vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, los esclavos eran totalmente dependientes de sus dueños. La ley romana también defendía a los esclavos. Porque en este sentido, donde el amo tenía que darle todos los recursos posibles para la vida. Obviamente, a lo mejor bajo nuestra cultura, pues eran cosas muy básicas, pero para ese tiempo eran muy necesarias. ¿Por qué? Porque el amo tenía que proveerle su alimento. El amo tenía que proveerle dónde vivir. Y una persona libre tenía que preocuparse por esas cosas, mas el esclavo no, porque el amo tenía la obligación de cubrir sus necesidades básicas del esclavo. Entonces, si nosotros partimos de ahí, vean la idea del Señor. No tengas dos amos. Tú debes de ser leal solamente a mí. Pero si tú eres leal a mí, no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque yo como tu amo voy a cubrir tus necesidades básicas. Esa es la idea del texto, hermano. Si nosotros somos esclavos de Dios, debemos de tener la confianza en que Dios va a cubrir nuestras necesidades. Como decía hace rato, a diferencia de las personas libres, los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar algo que comer o un lugar donde vivir, ya que sus necesidades estaban atendidas. Ellos podían centrarse enteramente en servir al amo. Y esta idea que Jesús está comunicando a sus discípulos era algo que sus discípulos entendieron perfectamente. Vean lo que dice otra vez el verso 25 de Mateo 6. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento, bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hermanos, todo creyente ha entrado a esta relación amo-esclavo. Y si hemos entrado a esta relación amo-esclavo, debemos de tener confianza de que Él va a atender nuestras necesidades. Una vez que hemos visto, hermanos, esta realidad que existe y que vemos en el pasaje de relación amo-esclavo, y ver cómo el Señor nos ha prometido a nosotros como sus hijos y esclavos de Él, que Él tiene cuidado de nosotros, vamos a leer otra vez el verso 25 y a meter lupa, para ir escarbando un poco más a fondo. Se los voy a leer ahora en la versión Reina Valera, Mateo 6:25, Reina Valera. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Vamos a hacer una pausa ahí. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Miren, hace rato yo les decía que cuando hemos estado estudiando el pasaje, el Señor decía, no te hagas tesoros en el cielo, sino haz tesoros en la tierra. Y no se refiere necesariamente a riquezas o dinero. El Señor toma como ejemplo las riquezas. Y aquí, hermanos, volvemos a la misma idea. Dice el texto, si tú eres mi esclavo y yo soy tu amo, no te afanes por tu vida. Ahora, esta palabra afanar, afanar por vuestra vida, no necesariamente tiene la idea de que todos los días vas a tener alimento, de que vas a tener seguro un lugar donde vivir, sino contiene la idea de todo el bien que Dios pueda proveer para tu vida. Quiero comenzar con eso, para que no nos centremos solamente en, bueno, pues gracias a Dios vivo en un país donde
pues hasta si no tengo empleo, puedo ir a los centros de ayuda, puedo ir a cualquier cosa o pedir, ¿no?, apoyo y pues hay sostenimiento, ¿no? Tenemos donde vivir, apoyo a la ayuda social, lo que sea, pero déjenme decirles algo, no necesariamente se está refiriendo a eso, porque en ese caso no tendría ninguna aplicación para nosotros o para aquellos que son pudientes en la vida y obtienen un buen trabajo, no tendría aplicación. Nosotros necesitamos ver que hay una razón de fondo todavía. Y la razón es que nosotros, el Señor tiene cuidado de cada necesidad tuya. Dios busca todo el bien de ti, para ti, de salud, emocionalmente, psicológicamente, de tu vida espiritual, tus necesidades diarias, de tu trabajo. Dios conoce cada aspecto de tu vida, tus problemas, tus dificultades. Por eso el texto dice, no os afanéis. Ahora, ¿qué significa afán? Miren, el afán se refiere a una preocupación por la vida. Lo que divide, lo que distrae la mente, lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. En pocas palabras, se refiere a una mente dividida. Y ahorita voy a explicar más adelante por qué una mente dividida. Solamente quiero que tengan eso en mente. Afán implica una mente dividida, una preocupación por la vida. Ahora, el verso 25 dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Si la palabra afán se refiere a una preocupación, la preocupación va en relación a cualquier cosa que pueda ocurrirte en esta vida estando aquí. Miren, quiero hacer una pregunta. ¿Qué causa preocupación en tu vida? ¿Saldría un listo nonón entre todos? ¿Por qué? Porque saldría desde una enfermedad, saldría desde problemas familiares, una situación con un hijo, un problema en el trabajo, un problema en el matrimonio y continuaríamos y continuaríamos. Pero quiero que observen que cada una de estas preocupaciones tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que están fuera de nuestro alcance. ¿No es cierto? Hay preocupaciones diversas, pero si hay algo que tienen relación es que están fuera de nuestro alcance. Por eso nos preocupan. Por eso causan en nosotros aflicción, afán. ¿Por qué? Porque no las podemos controlar, están fuera de nuestro alcance para resolverlas. Si estuvieran en nuestro alcance, pues obviamente no nos preocuparían porque podríamos echar mano de nuestros recursos o de cualquier actividad y poder solucionar el problema. Pero debido a que no podemos controlarlas y que están fuera de nuestro alcance, terminan afligiendo nuestra alma, nuestro corazón. A veces que quisiéramos que las personas respondieran de una manera como Dios espera que respondamos. Incluso nosotros mismos, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no puedo ser obediente a Dios en esta situación? Si sé que en esta área no estoy muy bien. O sea, hay una lucha. Porque déjenme decirles algo. A pesar de que nosotros nos hagamos así como que los despistados, cada uno de nosotros sabemos que hay áreas en las que tenemos que cambiar. Que hay áreas en las que Dios está apuntando y nosotros nos hacemos recios a responder. Pero aún en eso, deberíamos de preguntarnos, Señor, ayúdanos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos observar que probablemente son cosas que pueden afligirnos a nosotros y pueden afligir a la persona que está a nuestro alrededor. O cualquier otro problema como la salud, problemas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero si nosotros comprendiéramos la relación a la que hemos entrado con Dios de amo-esclavo, realmente caminaríamos en esta vida sin nada de qué preocuparnos. Porque de alguna forma, así caminaron los hombres de la Biblia. Ciertamente entraron en un momento a lo mejor de miedo, de estrés, de tensión, ¿no? Imagínate andar que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues ya me dieron el chisme que anda detrás de ti, está la Jessie. No, ¿cómo? Dice, si esa es la que gobierna, no, es acá, no, es ella, dice, porque el otro más está ahí de títere, no, es aquella la que gobierna y sale huyendo, afligido en su corazón. Muchos pudiéramos encontrarnos en esa situación por un problema X, ¿no? José, que de alguna forma al inicio él no entendía por lo que estaba pasando, por lo que estaba ocurriendo. O sea, primero descontrol, oye, con los que vivía, con los que jugaba, con los que comía, me acaban vendiendo.
Aquellos que se dicen mi familia me acaban traicionando. Llego como esclavo ahí con Potifar. Y por mostrar mi lealtad a Dios, me premian con la cárcel. Y estando en la cárcel, por no meterme con la mujer de Potifar, resulta que estando ahí, él se encuentra el copero del rey y el panadero. Y él empieza a platicar un diálogo que menciona las escrituras y dice, estoy aquí, pero no hay razón por la cual estoy aquí. O sea, él estaba reflexionando acerca de cuáles eran las posibles causas que lo habían llevado a ese lugar. Y él llegó a la conclusión que no había hecho absolutamente nada que lo culpara o que de alguna manera fuera meritorio que estuviera en la cárcel. Él en su razonamiento. Pero a través del tiempo, esas cosas que atravesó fueron trabajando en su persona, en su carácter. Y al final, cuando Dios lo levanta y encuentra a sus hermanos, aquellos que lo vendieron, Dios ya había trabajado en su corazón. ¿Y qué le dijo? No tengan miedo. Dios me llamó para preservar a su pueblo. No, porque viene hambruna por 7 años más y de alguna forma aquí estoy para alimentarlos. Esa es la obra de Dios en nosotros, donde Dios ha prometido estar con nosotros, pero Él nunca nos ha prometido no librarnos del mal. O sea, en el sentido de no librarnos de pruebas, no librarnos de la dificultad. Hermanos, nosotros aquí en este mundo estamos expuestos igual que los incrédulos a las enfermedades, a un bombazo de un loco que amas diga que sí y también vamos justos con buenos. O sea, al final seguimos expuestos a estas mismas situaciones, pero Dios ha prometido estar en medio de esa situación. Un ejemplo de eso lo encontramos precisamente en los amigos de Daniel. ¿Qué pasó con ellos? Por manifestar su lealtad de premio al horno de fuego. Y dice, oye, ¿no metieron 3? Sí, pues yo veo 4, dice. Pues déjame decirte, ese cuarto sigue caminando con nosotros y sigue estando con nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros no hemos todavía creído en lo que la Biblia dice. Este pasaje que estamos estudiando, apenas vamos a introducirnos el día de hoy, porque nos va a llevar 2, 3 domingos. Porque al final lo que vamos a ver, que el problema de esta situación, ¿sabes qué es? No es que a Dios se le olvidara tus necesidades, sino la falta de fe que muchas veces hay en nosotros. Porque Dios está ahí. Dios está ahí dispuesto a darnos conforme a nuestras necesidades. Si van conmigo al Salmo 55, 22. Salmo 55, 22, podemos ver cómo las escrituras son claras. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Hermanos, el texto es muy claro, el que estamos estudiando de Mateo 6. No os afanéis. ¿Por qué? Porque podemos tener la confianza de echar toda nuestra carga al Señor y Él la va a sustentar. Él nos va a ayudar a sobrellevar toda situación difícil. Pero, ¿qué significa eso entonces? No os afanéis por vuestra vida. Miren, como ahorita decía, el afán implica una mente dividida. Es una preocupación específicamente por el futuro. Es angustiarnos por cosas que aún no han pasado, pero que están robando tu tranquilidad. Por eso es mente dividida, porque hay una variedad de opciones. Es algo que no ha ocurrido, pero tú en tu mente ya estás opción A, opción B, opción C. Y en lo que estás pensando puedes decir, híjole, ¿y si me sacan del trabajo? Puedo ir con el compadre, puedo ir a buscar aquí o puedo ir a reclamar recursos humanos, pero si me llamó no para correrme, sino para darme un puesto mejor. Entonces hay diferentes opciones que al final, en ese momento te hizo pasar un mal rato. Y según las estadísticas, se dice que de todas esas opciones, generalmente no ocurre el 90% de todas esas ideas que nos hemos hecho nosotros mismos. Pero sí nos hizo pasar un mal rato. Miren, el afán es angustiarnos por cosas que no han pasado, pero que sí han robado nuestra tranquilidad en el presente. Incluso pudiéramos decir que el mandamiento del Señor es: no te preocupes por las cosas que pueden ocurrir en tu vida o por necesidades que puedas necesitar en el futuro. Porque algo que sí era cierto, sobre todo si nos
ponemos en los zapatos de la iglesia del primer siglo, la iglesia del primer siglo era muy marcada, el rico y el pobre. Tanta era la pobreza que muchas mujeres cuando daban a luz dejaban los niños abandonados, los tiraban. ¿Por qué? Porque apenas si tenían para comer ellas. Entonces tomaban la opción de dejar al niño abandonado. Muchos abusivos los tomaban para prostituirlos, pero la situación era grave en extrema. O sea, no era algo como ahorita de que, no, pues hay un pobre, hay un mendigo, hermanos. Los mendigos que vemos aquí, esos son ricos al lado de ellos, ¿no? Otra vez me tocó ver en un semáforo, y mi hijo siempre dice, oye, dale algo, papá, dale algo. Y cuando vimos el otro día se bajó en un carro, dije, mira, qué diferencia, ¿no? Estos se bajan en carro y los de allá de nuestros países, esos sí andan a pie en guarache y así, ¿no? Y aquí, hermanos, el ser pobre era una pobreza paupérrima del primer siglo. Entonces sí era muy marcada. Entonces para nosotros el pensar respecto a una aflicción, pues puede ser algo a lo mejor como una enfermedad o algo que no minimizo la situación, pero una enfermedad, un problema familiar, pero repito, probablemente ahorita no haya el mismo contexto de necesidad de comer como existía en ese entonces. Entonces cuando el Señor agarra y algo muy pues entendible es, yo sé que ustedes van a tener necesidades, pero todo aquel que de alguna forma me sigue como esclavo, no tengas miedo. Si tú te vas a preocupar por qué voy a comer mañana, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, yo como tu amo voy a proveer esas necesidades básicas. Y ellos de alguna forma lo entendían. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo podemos nosotros entender no os afanéis? Porque muchos pudieran entenderlo como, bueno, pues estoy en casa, no tengo trabajo, tengo necesidad, pero la promesa de Dios es que Él me va a proveer. Me quedo sentado en el sofá, viendo Netflix, con las manos cruzadas y bueno, estoy esperando a que el Señor me traiga algo que comer. Bueno, esa no es la idea, porque si nosotros vamos a Proverbios 6, del 6 al 11, quiero que vean cómo la Biblia, en el contexto general de ella, sí nos dice a nosotros como cristianos que debemos de pensar acerca del futuro, pero de una manera legítima. ¿En qué momento se convierte en algo inapropiado e incluso pudiéramos decir pecaminoso? Cuando eso en lo que tú estás pensando empieza a convertirse en ti en una aflicción. ¿Por qué? Porque ciertamente aquellos que piensan a lo mejor en un seguro de familia, un seguro de vida, pues eso no es algo pecaminoso y estás pensando en el futuro, ¿no es cierto? O aquellos que de alguna manera están trabajando para dejarle algo a sus hijos, no es algo pecaminoso. Estás pensando en el futuro. Pero si eso se convierte en un afán, en una preocupación por cualquier cosa que pienses en el futuro, no solamente está afligiendo tu vida, estás pecando delante de Dios. Como lo vamos a ver más adelante en Filipenses. Vean lo que dice Proverbios 6, del 6 al 11, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Ahí hay un término que es medio fuerte. Vean lo que dice. Tú holgazán. Fíjate cómo les llama holgazán. Aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Fíjense, ¿qué es lo que hacen ellas? Salomón nos dice, observa y aprende de la misma naturaleza. Ellos, a pesar de que no tienen un capitán, de alguna manera hacen lo que tiene sentido común. ¿Qué es? Pues buscar para su provisión en el tiempo de invierno, porque saben que no va a haber. Entonces, de alguna manera, a través de la creación, Dios nos enseña a nosotros. Vean el verso 9, el 8, perdón. Se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Hermanos, de alguna forma, esta misma idea la encontramos en Mateo 6. O sea, ¿a qué me refiero? Que el Señor nos pone a que veamos su creación. Y Jesús
usa el mismo sentido común que usó Proverbios para explicar a sus discípulos esta verdad. Miren lo que dice Mateo 6:26. En la nueva Reina Valera. Mateo 6:26. Fíjense, Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Fíjense, empieza el Señor allá a argumentar, porque primero dice, si tú eres mi esclavo y hemos entrado en una relación esclavo-amo, no tienes por qué preocuparte, porque yo como tu amo voy a tener cuidado de ti. Y para que tú estés confiado en lo que te estoy diciendo, empieza a argumentar, mira los aves del cielo, mira cómo ni ciegan, ni trabajan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Este texto, Jesús comienza a darnos precisamente el argumento donde nos dice por qué no afanarnos de la vida. Y pone a las aves del cielo, de ejemplo de cómo Dios cuida de ellas. Hermanos, Dios es quien provee. Dios les da su alimento, que cada día esté disponible para ellos. Ustedes pueden ver la creación, cuántos pajaritos hay, y hay alimento para todos ellos. O sea, ni uno se queda sin comer. Yo no he visto que se hagan los noticieros, se cayó un pájaro del cielo, están cayendo por muertos de hambre. No, se caen muertos por la contaminación que producimos, pero ellos tienen su alimento. Ahora, precisamente esa es la idea. Ellos tienen ahí su alimento, pero ellas deben de hallar su alimento. O sea, vean la idea, la misma idea de Proverbios. O sea, vea la hormiga. La hormiga tiene una necesidad en invierno, pero ¿quién va a buscar esa provisión que está allí porque Dios la ha dejado allí? Ella. Y lo mismo que nos dice a nosotros. Mira, ten calma. Yo voy a proveerte, pero tú tienes que ir a buscar. Así como las aves del cielo, que son muchas, el Señor las alimenta, pero ellas van a buscar su propio alimento. Pero tienen la seguridad que lo van a hallar. Entonces, la idea del texto es que no afanarnos no implica estar cruzados de brazo, sino esperar en Dios, pero también hacer algo que nos corresponde a nosotros, buscar el alimento. Está allí, solamente hay que buscarlo. Y creo que este principio es algo de lo que incluso las personas que se dedican al estudio del comportamiento humano afirman que todo estrés, todo nivel de estrés, de afán, de desesperación, baja cuando aquellas cosas que están a nuestro alcance para resolver cualquier situación, echamos mano de ella. Cuando tú te empiezas a enfocar precisamente en trabajar respecto a ese problema que tienes y tú empiezas a abordar paso a paso lo que sí está a tu alcance, entonces el nivel baja. O sea, no es que estés pasivo nada más. ¿Por qué? Porque de una forma demanda de nosotros intencionalidad para buscar lo que Dios ya ha dejado para nosotros. Entonces, desde el comienzo de la historia, nosotros podemos ver que el tiempo de siembra y cosecha, Dios lo determinó. No el hombre. Allí está y es necesario que nosotros busquemos lo que Dios ya nos ha provisto. No afanarse no significa que tengamos que sentarnos entonces a esperar que el pan nos llegue milagrosamente cada mañana. El hombre tiene que sembrar dependiendo de Dios, quien es el único que puede hacer crecer la semilla. Aquí es donde entra lo que veíamos el viernes, el día sábado. Muchos asumen que el día sábado es guardar un día para dedicarlo a Dios exclusivamente. Pero vean cómo muchas veces nosotros nos limitamos a la letra y no al espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque la letra es como, les ponía el ejemplo, si tú vas a tu hijo en casa y le dices, oye, antes de que veas la tele y veas las caricaturas, quiero que hagas tu tarea. Y empiezas tú a hacer la comida y pasas por el cuarto del hijo y lo ves que está con la tablet viendo dibujos animados. Y le dices, oye, ¿qué te dije? No, tú dijiste la tele. O sea, él se enfocó a la letra, ¿no? La letra fue la tele. Pero detrás de ese mandamiento hay una razón, ¿no es cierto? Hay un significado más profundo. Y de esa manera se encuentran los mandamientos en la Biblia. Y uno de esos es
precisamente el día sábado. El día sábado no solamente era dejar un día de trabajar, sino el día sábado era dejar de trabajar para aprender a depender totalmente de Dios. Porque para nosotros, dejas de trabajar un sábado, no pasa nada. Es más, hasta una semana y no pasa nada. O sea, como que todavía dices, bueno, todavía la puedo librar. Pero en los tiempos en los que se estaba diciendo eso, hermanos, un día de trabajo era casi vida o muerte, porque era un trabajo constante, era estar trabajando por la provisión diaria, para el pan diario. Y que les diga el Señor, en el día de hoy, que es el séptimo día, que es donde se celebra de alguna forma la creación culminada, terminada de Dios, no van a trabajar. Entonces imagínate lo que ellos pensaron, ¿y qué vamos a hacer? No, tienes que guardar el pico, tienes que guardar el arado. Hoy no se trabaja en la tierra, en la agricultura. Y que vienen las lluvias, ¿a qué vamos a hacer? Tienes que aprender a depender de Dios. Muchos guardan el sábado, pero no guardas 2 o 3 horas de tu trabajo al Señor, confiando en que puedes dejar a un lado ese trabajo para depender de Dios. No guardas el mandamiento. O sea, no es la letra, es el significado. Los estudios están vacíos. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando. Más de sus 40 horas. No estoy diciendo, ni siquiera estoy tocando las 40 horas. Los estudios son de las 7 de la noche. O sea, los que trabajan de noche, pues ahí sí no hay de otra, ¿no? Pero los que tienen tiempo y no sueltas 2 o 3 horas, no estás aprendiendo a depender de Dios. Y es la esencia. ¿Eres esclavo o no eres esclavo? Somos esclavos del Señor. Y si no aprendemos nosotros a ver más allá de la letra y enfocar realmente la esencia que Dios quiere hablar a nosotros, hermanos, vamos a seguir igual aquí en esta vida. Por eso lo que les comentaba pensando en la serie, o sea, el asunto es qué va a ocurrir cuando estemos nosotros en esos tiempos que la Biblia describe, que todavía no han acontecido, pero que sí o sí tenemos que estar ahí. ¿No? Para nosotros como cristianos en el tribunal de Cristo, para los incrédulos en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Hermano, nosotros necesitamos mirar la escritura a la luz no solo de la letra, a la luz del espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley nos manda a nosotros a un compromiso como esclavos. Hemos entrado a esa relación de esclavos y confiar completamente en Dios. Si tú confías en Dios, no solamente Dios va a cubrir tus necesidades, vas a crecer espiritualmente, vas a madurar espiritualmente, vas a tener ese gozo, esa satisfacción, porque vas a conocer a Dios de una manera más personal y vas a crecer en esa comunión. Leíamos Isaías 40, 28 en adelante, que dice, ¿no has oído, no has sabido que el Dios no se cansa? Los jóvenes flaquean y se cansan, ¿no? Y ahí andan ya con que ya no puedo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. Y esa palabra esperar, decíamos que es una palabra que se refiere a estar pegado con Dios, como goma, como chicle, fusionarnos. Porque muchas veces Dios nada más nos mete tantito, además ni al horno nos ha metido y estamos, no, Señor. Porque tenemos mucha carne todavía viva, ¿no? Viva. Y es algo de lo que, una ilustración que me gusta mucho, el hecho de por qué los leones no se comieron a Daniel. Porque no olía a carne. Era un hombre tan espiritual que ni a carne olía. Por eso dijeron, no, este está en otros niveles. ¿Por qué? Porque esa era la comunión que estos hombres tenían. Él era un alto mandatario dentro de una potencia mundial en ese entonces. Todavía más que ahorita Rusia y Estados Unidos, porque eran imperios, solamente eran únicos, no era así como ahorita una competencia y guerra comercial y nada de eso, no. Era un mandatario que gobernaba gran parte del territorio, uno nada más, y a ese servía Daniel. Y a pesar de eso, oraba 3 veces al día. 3 veces al día, pero yo no tengo tiempo. ¿Tú crees que él tenía tiempo libre? No, hermanos, allá los que no le decían al rey lo que quería, muerte. Oh, ya esos reyes no eran como el Putin o el Trump, que según él, sí, vida o muerte. A ver, soñé tal cosa, mándeme a los sabios. No, que no, ¿quién va a decirte algo
que no nos has comunicado. O sea, dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Dice, no, ustedes, yo les digo el sueño, ustedes van a inventar cualquier cosa. Mejor díganme lo que yo soñé, más aparte su interpretación. Oh, no, pues nadie nos ha pedido eso a través de toda la historia. Cuando van hacia la muerte, dice, oh, llaman a Daniel. Y aquel que estaba en comunión con Dios, Dios le reveló todas las cosas. No es casualidad, no es casualidad que Daniel haya tenido ese entendimiento. No es casualidad, es el compromiso, es la entrega, es el pagar un precio, es el vivir como esclavo. O sea, no es casualidad. Hermano, mira, ¿cómo se sabe la Biblia? No es casualidad. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que esas 3 horas de Netflix que tú te las gastas ahí en la tele, él se las gasta leyendo la Biblia. Él se las gasta orando. No, ya no puedo decir esa de La Rosa de Guadalupe, porque esa ya es vieja. ¿No? Ahí nos echamos de cabeza por la época. Pero hermanos, nosotros necesitamos crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, entonces Jesús nos manda a observar a las aves. ¿Quiénes encuentran su alimento en la naturaleza? Gusanos, insectos, todas las cosas que los pájaros comen. Pero el sustento está disponible para ellos y ni uno se queda sin comer. La pregunta es, ¿de dónde procede? O sea, ¿de dónde procede el alimento que ellos comen? Dice el verso 26, al final, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ese es precisamente el argumento de Jesús. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y mira nada más qué increíble esto. Porque si Dios cuida de las aves, que solamente tiene una relación con ellas de una manera providencial general, ¿cuánto no más va a cuidar de nosotros con los cuales tiene una relación familiar, padre e hijo, amo, esclavo? ¿Cuánto no más va a cuidar de nosotros? ¿No es cierto? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que está causando ansiedad, afán, preocupación? ¿Cuál es la situación? Miren, los versículos atrás que hemos estudiado en el Sermón del Monte, sobre todo en la oración del Padre Nuestro, dice que, oye, no, cuando estaba explicando acerca de la oración, Jesús menciona, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que tú se las pidas. Fíjate, Él sí conoce todo lo que hay en tu vida. Conoce todas tus necesidades. Y cuando nosotros venimos en oración, nuestras oraciones no informan a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya está enterado y sabe tu necesidad. Entonces, cuando nosotros venimos, eso debe de traer confianza. Que venimos delante de un Padre que sí conoce tu necesidad. Y al conocer tu necesidad es porque tú estás en la mira de Dios. Y esto es para aquellos que llegan a pensar que hay tantos cristianos mejores que yo, que Dios no tiene cuidado de mí. No, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Porque mismo en Mateo 7, del 9 al 11, un texto que se leyó esta mañana, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará las cosas a los que le pidan? Fíjate nada más, Dios no es un Dios mezquino. Cuando Dios hizo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, y los bendijo Dios. Dios siempre ha estado en la mejor disposición de proveernos a nosotros, sus criaturas, lo mejor para nosotros. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces lo que es mejor para Él no es lo mejor según tu criterio. Ese es el problema. Porque para tu criterio lo mejor sería un puesto como gerente. Y para Él lo mejor sería un puesto de obrero. Para él a lo mejor lo mejor para ti es comer frijoles. Y para ti, oye, otra vez frijoles. Otra vez papas. O sea, lo que no es para nosotros mejor es precisamente lo mejor que Dios quiere para ti. Y si eso es lo bueno y lo mejor que Dios te ha dado, debes estar contento. Porque es Dios el que está trabajando en tu corazón. El Dios es el que está formando tu carácter en tu vida. Miren, fíjense, esta semana, hace como una semana se nos cayó el lavabo. Se cayó. Y entonces yo le llamé al propietario, oye, fíjate que se cayó. Eso fue un lunes.
Ya amanecimos, estaba tirado. Y dice, el jueves, yo dentro de mí se me hicieron las tripas así. Jueves, ¿cómo el jueves, no? Si es lunes, lunes, martes, miércoles, jueves. Dije, bueno, lo pensé de llamar, le dije, oye, pues ahí nada más acuérdate, ¿no? En la renta, o acuérdate, o lo voy a mandar a hacer y te lo descuento de la renta. Yo estaba ya en mi mente, ¿no? Y el Señor me dijo, cálmate. Dije, bueno. Y después llegan el jueves y me dicen, en una semana más, porque hay que comandar. Dije, no te preocupes, le digo, ya hemos pasado una semana, no pasa nada, ¿no? Pero después entendí algo, que para nosotros, los que estamos nosotros en nuestra generación, como decía el hermano Héctor, ¿cuánto les tocó vivir en un solo cuarto, ¿no? Y al lado la cocina. ¿Verdad? En nuestra generación, fue una generación en la que vivimos a través del sufrimiento, ¿no? A través de la escasez. Y esa pequeña escasez, yo me puse a preguntar, o incomodidad, porque al final no escasea nada, la incomodidad no le afecta a mis hijos. Y yo quiero que aprendan a lavarse los dientes ahí en esa parte, que vayan allá a lavarse las manos. Y yo le dije, platicando con mi esposa, le dije, que vayan a las misiones para que vean lo que es. ¿No? Y porque ahí sí se sufre, ¿no? Los que están en esas misiones en África, en China. Yo recuerdo que un predicador de un hijo bien famoso decía, no, es que veníamos de Argentina y ahí sufrimos. Y decía el que estaba al lado nuestro que lo que había conocido, todo lo que habían hecho. Dice, para él sufrir es bañarse a jicarazos. ¿No se acuerdan que ponías a hervir el agua y la enfriabas y ahí en el bote, ahora a bañarte a jicarazos? Para eso para él era sufrir. Hermanos, cómo ha menguado el compromiso en el que hemos entrado con el Señor? Amo, esclavo. Quiero contarles una anécdota de dos pajaritos. Dijo el tordo es un ave más o menos de 25 centímetros, pero era una plática entre aves. El tordo le dice al gorrión, quisiera realmente saber por qué estos humanos se angustian y afanan tanto. Y el tordo les dice, amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. O sea, la misma naturaleza todavía tiene más entendimiento de que Dios cuida de ellos, a pesar de que no tienen un razonamiento como nosotros, que nosotros mismos, que tenemos un razonamiento y tenemos a Dios en las Escrituras revelado en nuestras vidas. ¿No es cierto? Ahora, la frase nuestra vida, como les decía, tiene implicaciones en todas las áreas, no solamente en alimento, en vestido, dónde vivir. Dice, hay una pregunta que les quiero hacer de una manera retórica. ¿Cuál es la situación que te está preocupando el día de hoy? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Una enfermedad? ¿Un trabajo? ¿Un problema con los hijos? ¿En la familia? ¿En el matrimonio? ¿Qué es lo que te está preocupando? Miren, cuando nosotros vemos nuestros problemas alejados de quién o a la vista de quién es Dios, sin considerar quién es Dios, vamos a considerar nuestros problemas demasiado grandes. Pero si miramos nuestros problemas tras el lente de quién es Dios, entonces vamos a ver el problema como nada. Y esa es la situación de nosotros como cristianos, que a la falta de conocer quién es Dios, entonces cuando estamos en un problema, vemos el problema tan grande porque no vemos quién está con nosotros. Ese era el entendimiento que tenía David. Cuando fue con Goliat, todo el pueblo de Israel le tenía miedo porque lo veía grandote. Y un hombre de guerra y con su escudero al frente todavía. Y esa malla que pesaba kilos. Y esa gran espada y armadura. Y nadie le quería entrar. No, que tú, no, órale Joab, no, pues Saúl es el más grande. Al final de cuentas, es el grandote de allá con el grandote del grupo. ¿No se acuerdan de esas peleas? El grandote con el grandote, ¿no? Pues era igual. Y nadie quería entrarle. ¿Por qué? Porque miraban la situación bajo el lente natural. Nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Y cuando llega David, un jovencito que fue preparado en su carácter detrás de unas pocas ovejas, y ve que él dice, ¿quién es este incircunciso? No, este no es nadie, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque no lo vio bajo su capacidad, él lo vio bajo el lente divino. Pudo ver a Dios pudo ver su problema a través de quién era Dios. Y es ahí cuando entonces el panorama fue distinto. Porque lo que otros veían como grande, para David no era nada.
Se levanta David y conocemos en qué terminó la historia. El pueblo de Israel y David era un pequeño, pero a los ojos de David, Goliat era un pequeño a la luz de Dios. Y vean lo que dice Filipenses 4:7. Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero que vean aquí algo importante. Hace rato mencionaba que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos, ¿no? O vengamos a orar. Pues una de las cosas que pudiéramos llegar a pensar es, bueno, si Dios conoce mis necesidades, entonces ¿por qué orar? Porque aquí vemos que una situación en la que nosotros podemos ir calmando todo afán o toda preocupación es orando por lo que te está preocupando. Porque el texto lo dice, por nada estés afanoso. Un afán dijimos que es un problema. ¿Y qué dice a continuación? Sino que eso que te está preocupando, dáselo a conocer a Dios. No porque lo desconozca, sino porque como padre, un padre a un hijo le gusta que le contemos lo que te está preocupando. Le gusta que le cuentes tus... ¿Sabes por qué le gusta que lo...? Miren, yo me he dado cuenta, fíjense. Sabemos que Dios les ha dado una capacidad a las mujeres por hablar, ¿no? O sea, hablan demasiado. Y nosotros así como que, por ahí alguien me contó que iba en una autopista, ¿no? Y iba con la mujer, dice, fíjese hermano, un viaje de más de 5 horas, dice. Y como mi mujer que habla bastante. Entonces ya llevábamos 1 hora, 2 horas y habla. Entonces dice, ella aprendió y entendió que cuando yo lo subía al radio, era porque ya necesitaba bajarle, dice. Y una de las cosas es de que cuando alguien, precisamente lo que se va a tratar en la enseñanza de matrimonios, uno está hablando, ¿por qué? Porque está compartiendo algo de su vida. Está compartiendo una vivencia, está compartiendo algo que le inquieta o algo que lo inquieta. La comunicación precisamente es eso, compartir algo a alguien de lo que está en mi interior, hacerlo partícipe de mis cosas. Y es lo que es una comunión con Dios y nosotros, porque hemos sido llamados a la comunión con Él. Pero esa comunión implica hacer a Dios partícipe de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que te está afligiendo. Y como resultado, dice el texto en el verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿No les ha pasado que muchos dicen, ¿y para qué oro si no pasa nada? Bueno, a lo mejor te levantas de orar, no vas a ver el problema solucionado, pero va a haber paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque estando ahí en la comunión con Dios, aprendiste a depositar tu carga sobre Él. Y, como decíamos, a confiar a Él todas tus preocupaciones. Porque como decíamos, Él no nos ha prometido que no tengamos aflicción, pero nos ha prometido a pasar con nosotros en el valle de sombras y muerte. No importa lo que te está afligiendo, nada es más grande que nuestro Dios. La diferencia es con qué lente lo estás viendo. Busca al Señor, conoce al Señor y vas a ver que ningún problema, por muy grande que sea, va a tener la capacidad de moverte de tu fe en Dios. Vamos a despedirnos en oración. Cierra tus ojos.